Capítulo 9. Dinero de la nada. Hoy los iniciados y portavoces para la Hermandad Babilónica controlan la política del mundo, la banca, los negocios, los organismos de inteligencia, la policía, los ejércitos, la educación y los medios de comunicación. El más importante de estos, en términos del control, es la banca, la creación y la manipulación del dinero. El aguijón financiero de la hermandad es muy simple y abarca el periodo que estamos documentando desde la época de Sumeria y Babilonia al día actual. Está basado en crear dinero que no existe y prestarlo a personas y a empresas a cambio de interés. Esto crea enorme deuda para gobiernos, empresas y la población general, y usted, por lo tanto, los controla. Vital para esto ha sido permitir que banqueros presten dinero que no tienen. Trabaja de este modo. Si usted y yo tenemos 1 millón de libras, podemos prestar 1 millón de libras. Muy simple. Pero si un banco tiene 1 millón de libras, puede prestar 10 veces eso y más, y cargarle interés. Si siquiera una fracción de las personas que en teoría tienen dinero depositado en los bancos fuera hoy a retirarlo, los bancos cerrarían de golpe las puertas en media hora porque no lo tienen. El dinero en el banco es un mito, otro truco de confianza. Cuando usted entra en un banco y pide un préstamo, el banco no imprime ni una sola nueva nota, ni acuña una sola nueva moneda. Simplemente teclea la cantidad del préstamo en su cuenta. Desde ese momento usted está pagando interés al banco sobre lo que no es nada más que cifras tecleadas en una pantalla. Sin embargo, si usted deja de pagar ese préstamo inexistente, el banco puede llegar y muy legalmente llevarse su riqueza que existe, su casa, tierra, automóvil y pertenencias, hasta el valor aproximado de cualquiera sea la cifra que fue tecleada en esa pantalla. Más que eso, ya que el dinero no es puesto en circulación por los gobiernos, sino por bancos privados haciendo préstamos a clientes. Los bancos controlan cuánto dinero está en circulación. Cuanto más préstamos deciden hacer, más dinero hay en circulación. ¿Cuál es la diferencia entre un auge económico, prosperidad, y una depresión económica, pobreza? Solo una cosa, la cantidad de dinero en circulación. Eso es todo. Y a través de este sistema, los bancos privados, controlados por las mismas personas, determinan cuánto dinero habrá en circulación. Pueden crear auges y depresiones a voluntad. Lo mismo con los mercados de valores donde estos tipos están moviendo billones de dólares al día alrededor de los mercados financiero y de la banca, determinando así si suben o bajan, despegan o se estrellan. Los colapsos del mercado de valores no solo ocurren, son hechos ocurrir. La mayor parte del dinero en circulación no es dinero físico, efectivo y monedas. Es representado como cifras pasando de una cuenta de computadora a otra electrónicamente, vía transferencias de dinero, tarjetas de crédito y chequeras. Cuanto más dinero electrónico del otro hay en circulación, más actividad económica puede tener lugar y por lo tanto, cuanto más productos son comprados y vendidos, más ganancias tienen las personas y más trabajos están disponibles. Pero un tema constante del golpe de estado financiero reptil ario ha sido crear una alza rápida haciendo muchos préstamos y luego tirar el tapón. Economistas sobrepagados y corresponsales económicos, la mayoría de los cuales no tiene idea de qué está ocurriendo, le dirán a usted que auge y depresión es parte de algún ciclo económico natural. ¡Qué tonterías! Es la manipulación sistemática por la hermandad para robar la verdadera riqueza del mundo. Durante una alza rápida, boom o auge, muchas personas se endeudan aún más. La actividad económica vibrante quiere decir que las empresas piden más préstamos para nueva tecnología, para incrementar la producción para hacer frente a la demanda. Las personas piden más préstamos para comprar una casa mayor y un nuevo automóvil más costoso, porque están tan confiados sobre su futuro económico. Entonces, al momento más oportuno, los banqueros principales, coordinados por las redes de sociedades secretas, aumentan tasas de interés para suprimir la demanda de préstamos y empiezan a exigir el pago de préstamos ya existentes. Se aseguran que hacen por lejos menos préstamos que antes. Esto tiene el efecto de sacar unidades de cambio, dinero en sus varias formas, de circulación. Esto suprime la demanda de productos y resulta en menos trabajos porque no hay suficiente dinero en circulación para generar la actividad económica necesaria. Así que las personas y empresas no pueden más ganar lo suficiente para pagar sus préstamos y van a la quiebra.
Los bancos se apoderan entonces de su riqueza real, su empresa, casa, tierra, automóvil y pertenencias, a cambio del no pago de un préstamo que nunca fue más que cifras tecleadas en una pantalla. Esto ha estado sucediendo en ciclos durante miles de años, especialmente en los últimos siglos, y la riqueza real del mundo ha sido extraída de la población yendo hacia las manos de aquellos que controlan el sistema bancario, los linajes de reptil. Lo mismo se aplica a los países. En lugar de crear su propio dinero libre de interés, los gobiernos lo piden prestado del cártel de banca privado y pagan tanto el interés como el capital mediante tributación de las personas. Cantidades fantásticas del dinero que usted paga en impuestos van derecho a los bancos privados para pagar préstamos que los gobiernos podrían crear ellos mismos sin intereses. ¿Por qué no lo hacen? Porque la hermandad controla los gobiernos tanto como controlan los bancos. Lo que llamamos privatización es la venta de posesiones del Estado para evitar la quiebra causada por la deuda creada por el banco. Países del tercer mundo están cediendo el control de su tierra y recursos a los banqueros internacionales, porque no pueden pagar los vastos préstamos hechos, a propósito, por los bancos para atraparlos en esta misma situación. El mundo no tiene por qué estar en pobreza y conflicto. Es manipulado para estar de ese modo porque sirve al programa. Los caballeros templarios usaban el sistema que acabo de describir cuando crearon los fundamentos de la red de banca moderna, ya en los siglos XII y XIII, y esto se conectaba claramente con la red veneciana de la nobleza negra, funcionando al mismo tiempo. La manipulación financiera del mundo es hoy coordinada por bancos centrales en cada país que parecen estar trabajando independientemente, pero de hecho están trabajando en conjunto para un fin común. El Banco de Inglaterra, establecido por William de Orange de la nobleza negra, ha sido la araña en el centro de esta telaraña, y así también, desde la década de 1930, ha sido el Bank of International Settlements en Suiza. Como el Banco de Inglaterra, los bancos centrales fueron establecidos por los descendientes de las familias de la banca reptiles de Génova y Venecia. Los Rothschilds. Un linaje que vino de los reptil arios dentro del imperio házaro, en los montes Cáucasos, son los Rothschilds. Sus miembros líderes son plena sangre de reptil, reptiles a sabiendas ocupando una forma física humana. Ninguna visión general de la manipulación financiera es posible sin mención considerable de la pandilla Rothschild. Cambiaron su nombre de Bauer a Rothschild y desde su base en Frankfurt del siglo XVIII han estado en el corazón de la manipulación del mundo hasta el día de hoy. Yo documento a los Rothschilds detalladamente en Y la verdad los hará libres, pero resumiré brevemente aquí porque son tan importantes para la historia. La dinastía de la banca de Rothschild fue creada por Mayer Amschel Bauer. Las familias reptiles cambian sus nombres para esconder sus orígenes y su uso y creación de títulos han sido una gran ayuda en esto. Bauer cambió su nombre a Rothschild, que vino del escudo rojo, que colgaba sobre la puerta de su casa en Frankfurt. El rojo ha sido el color que simboliza la revolución desde los orígenes antiguos de la hermandad, que es el porqué de que los revolucionarios rusos fueron llamados los rojos. Sobre el escudo había un hexagrama, una estrella de David o sello de Salomón, y este mismo símbolo está ahora en la bandera de Israel. Las personas piensan que es un símbolo judío debido a su nombre y uso, pero esto es tontería. Uno fue encontrado sobre el piso de una mezquita musulmana de 1200 años que estaba en el sitio de Tel Aviv actual. El autor judío, Graham, en su trabajo, La estrella de 6 puntas, dice: La estrella de 6 puntas hizo su camino desde rituales paganos egipcios de culto, a la diosa Asteroth y Moloch. Luego avanzó a través de las artes mágicas, brujería, incluyendo magos árabes, druidas y satanistas, a través de la cábala a Isaac Luria, un cabalista en el siglo XVI, a Mayer Amschel Bauer, el que cambió su nombre a este símbolo, al sionismo, al Knesset, parlamento, del nuevo Estado de Israel, a la bandera de Israel y su organización médica, equivalente a la Cruz Roja. Así que el mismo nombre de Rothschild viene de un símbolo esotérico antiguo conectado con Egipto como Moloch, Nimrod, el dios del sacrificio. El hexagrama solo se hizo utilizado por la jerarquía judía como su símbolo con el surgimiento de los Rothschilds y no tiene absolutamente nada que ver con el rey David, como los jefes judíos lo saben bien.
Está sobre la bandera de Israel, porque Israel es no la tierra de los judíos, es la tierra de los Rothschilds, de aquellos que les dan órdenes desde incluso más arriba de la pirámide de la hermandad. Crearon Israel y lo controlan. El escudo rojo usado como el emblema del ejército de salvación fue inspirado por los Rothschilds, de paso. Frankfurt, el hogar de la dinastía Rothschild, fue donde el papel moneda se hizo popular y el nuevo Banco Central Europeo está basado allí. Este banco permite que unos pocos banqueros no electos fijen las tasas de interés para todos los países de la Unión Europea que usan la moneda única europea. Como Mayer Amschel Rothschild es citado que dijo: «Denme control sobre la moneda de una nación y no me importa quién haga las leyes». Mayer Rothschild se casó con Gutel Schnapper, después de 16, y tuvieron 10 hijos, 5 niños y 5 niñas, que fueron enviados para fundar secciones de la dinastía en Londres, París, Viena, Berlín y Nápoles. Los hijos de Rothschild fueron casados por arreglo con familias nobles y entre sí, a nivel de primos, para mantener el linaje reptil y mantener el poder en casa. El testamento de Mayer específicamente insistió en esto, y también que los hombres Rothschild deben siempre dirigir la empresa y las cuentas deben ser mantenidas estrictamente secretas. La voluntad excluyó a las hijas de Rothschild, sus maridos y herederos, de la empresa, y todo conocimiento de ella. Así que solo porque su nombre podría ser Rothschild, no quiere decir que usted sea un satanista o sabe qué está ocurriendo. Estoy hablando de esos en la cumbre de este imperio, y lo mismo se aplica para todas las familias a quienes menciono. La mayoría de los miembros de estas familias estarán conmocionados de encontrar lo que ha estado ocurriendo alrededor de ellos. Lo que no queremos es una cacería de brujas contra todos los que llevan estos apellidos o la raza de reptil en general. Son aquellos a sabiendas responsables a quienes necesitamos exponer, no las marionetas inocentes que sucede que están en la misma familia o tienen el mismo nombre. Mayer Rothschild se hizo banquero y manipulador para el príncipe William IX de Hesse, Hanau, otro miembro del linaje reptil nobleza negra, y asistieron a reuniones francmasónicas juntos. De acuerdo con el libro Judíos y francmasones, en Europa, 1723 a 1939, el hermano menor de William, Karl, fue aceptado como la cabeza de francmasones alemanes y miembros de la dinastía Hesse estaban estrechamente involucrados con un grupo francmasónico de élite llamado la Estricta Observancia. Este fue después llamado los Caballeros Caritativos de la Ciudad Santa y era conocido en Alemania como los Hermanos de Juan el Bautista, una clave para Nimrod. La casa de Hesse estaba del lado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y el príncipe Philipp de Hesse era mensajero entre Hitler y Mussolini. Después de que tomaron el trono británico, William y Rothschild hicieron una fortuna prestando soldados, mercenarios, de Hesse a los hannoverianos alemanes. Muchos de los soldados que lucharon a favor de Gran Bretaña en la Guerra de Independencia estadounidense eran mercenarios alemanes de William. William era el nieto del rey hannoveriano de Inglaterra, Jorge II, y es por lo tanto un antepasado de la reina Elizabeth II. Por otra línea, él está también relacionado con el marido de ella, el príncipe Philip. Dios sabe cuántos del linaje reptil de Hesse hay ahí, porque solo de William se calcula que engendró al menos 70, sí, 70 hijos, por varias mujeres. ¿Cómo encontró el tiempo? Pero este es otro punto importante. Los vástagos reptil arios producidos a través de los matrimonios concertados son los herederos oficiales, pero literalmente miles son producidos extraoficialmente fuera del matrimonio y estos no son acreditados a ese linaje. Sin embargo, son documentados cuidadosamente y la hermandad sabe exactamente quiénes son estas personas. Quieren saber cuáles son los linajes de reptil porque saben que serán más fáciles para enchufarse a los registros genéticos y a los reptiles en la cuarta dimensión inferior. Esta es una razón para los registros genéticos muy detallados mantenidos por los mormones, otra operación de la hermandad en su máximo nivel. Así que cuando las personas en el poder no parecen tener ningunos enlaces de sangre con estas familias, lo contrario podría ser verdadero. Varios investigadores creen que Bill Clinton es un Rockefeller secreto y está ciertamente relacionado por sangre a la monarquía británica, a cada monarca escocés y al rey Roberto I de Francia. Saint Germain, ahora una figura de Mesías para muchos en la nueva era,
Era un amigo de William de Hesse-Hanau y su hermano Karl. Aparentemente, Karl escribió que Saint-Germain, un alquimista y mago, había sido criado por la familia de Médicis, nobleza negra, en Italia. Muchos en la nueva era hoy hablan de la gran hermandad blanca de almas maestras, incluyendo Saint-Germain, que están comunicando la guía a canalizadores sobre la transformación próxima. Esto es otra operación más de control mental por la hermandad para dirigir erradamente y encarcelar lo más extremo de la mentalidad New Age y para impedir que salgan del colectivo y así hacer una verdadera diferencia. El descontento político causado por Napoleón Bonaparte hizo a William de Hesse-Hanau huir a Dinamarca durante un tiempo, y durante esta época, el hijo mayor de Mayer Rothschild, Nathan, otro francmasón como la mayoría de ellos, robó 600.000 libras que debían haber sido usadas para pagar a los soldados mercenarios. Las llevó a Londres para fundar un banco Rothschild allí. La fortuna que hizo de esto financiando la guerra de Wellington con Napoleón y otras inversiones manipuladas formó los cimientos de la dinastía. Tanto Wellington como Napoleón fueron manipulados y financiados por las mismas personas que incluían al hermano de Napoleón, José Bonaparte, un gran máster masónico. Los Rothschilds, incluso de acuerdo con algunas de sus propias historias, financiaron constantemente a ambos lados en las guerras. Tramaron estas guerras a través de la red de sociedades secretas y su propia operación de inteligencia que continúa hoy. Es llamada Mossad, que es oficialmente el servicio de inteligencia de Israel, pero Israel es Rod-Rael, y por tanto Mossad es Rod ad Anka. Burstein, el escritor judío de Baron James, El surgimiento de los Rothschild franceses, dice que la red de inteligencia de la familia usó letras hebreas como una clave. El hebreo era el lenguaje sagrado de las escuelas de misterios egipcias, que es donde muchos conocimientos de la hermandad vinieron, junto con los conocimientos antiguos de Asia y el lejano oeste, que también están relacionados con los linajes házaros. La red de comunicaciones Rothschild era más rápida que cualquier sistema de gobierno, y uno de los ejemplos famosos de la falsedad Rothschild fue cuando difundieron un rumor de que Wellington había perdido frente a Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Esto causó una caída en el mercado de valores de Londres, y los Rothschilds acapararon en secreto las acciones a precios de ganga. Cuando las noticias llegaron que de hecho Wellington había ganado, las acciones aumentaron en precio otra vez, y los Rothschilds habían incrementado su riqueza por una cantidad increíble. Cuando, como los Rothschilds, usted controla los medios de comunicación, los políticos y el mercado de valores, hacer dinero es juego de niños y también empezar guerras. Cada día hábil, el precio mundial del oro todavía es fijado en las oficinas de Londres de Rothschild, y los mercados de valores de todo el mundo son controlados por la hermandad babilónica a través de familias de la banca y financieras como los Rothschilds. Si hay un colapso de la banca y mercado de valores en el lejano oeste, es porque conviene el programa de Reptil. Otro de sus ciclos es animar a las personas a invertir en el mercado de valores hasta que las compañías cotizadas están masivamente sobrevaluadas. La hermandad entonces estrella los mercados, habiendo vendido sus acciones justo antes, y mientras la mayoría de las personas pierden su dinero, la hermandad acapara cantidades inmensas de acciones a precios de oferta. El mercado de valores sube, también lo hace el valor de las compañías recién adquiridas, y la riqueza y el control de la hermandad dan otro salto hacia adelante. Es todo manipulación para conseguir el objetivo reptil del control mundial total. Causar guerras es una manera estupenda de hacer vastas fortunas y destruir el status quo. Usted presta dinero a ambos lados para financiar la guerra y luego usted les presta aún más para reconstruir sus países devastados. Ellos se endeudan, control, y usted incrementa su riqueza, poder. Tal control y poder permiten que usted construya una nueva sociedad a la imagen de su programa, cuando la guerra que usted ha causado y financiado ha destruido la vieja estructura. Los llamados protocolos de los sabios de Sion fueron descubiertos en el último siglo y narran en increíble detalle los eventos y métodos de manipulación que hemos visto manifestados en el siglo XX. Estos documentos serán mucho la creación de los Rothschilds y los reptilarios, pero no son realmente los protocolos de los sabios de Sion. Son, en verdad, los protocolos de Sion, el Sol y el Priorato de Sion. Tanta desinformación y agresión han sido arrojadas en los protocolos, y cualquiera que los ha mencionado, incluyéndome a mí,
porque la hermandad está desesperada para desacreditar su contenido. Está demasiado cerca de casa. Hitler usó los protocolos en parte para justificar la opresión de judíos, pero recibió los protocolos de un agente de Rothschild de descendencia házara llamado Alfred Rosenberg. No acepto que los protocolos son judíos en la manera en que las personas han llegado a comprender ese término. Son el trabajo de los reptil-arios y hechos parecer judíos, con el propósito de que perdamos la trama. Vea, y la verdad los hará libres para más detalles de esto, y la rebelión del robot para los contenidos de los protocolos. La de Rothschild se hizo una de las familias cruciales en el programa financiero y político de la Hermandad, y siguieron dirigiendo eventos en toda Europa antes de expandirse en el continente americano, Sudáfrica y al final el mundo. Tenían las cabezas coronadas de Europa endeudadas con ellos, y esto incluía la dinastía de reptil nobleza negra, los Habsburgo, que gobernaron el Santo Imperio Romano durante 600 años. Los Rothschilds también tomaron el control del Banco de Inglaterra. Si había una guerra, los Rothschilds estaban detrás de la escena, creando el conflicto y financiando a ambos lados. Los jefes de Rothschild no son judíos, son reptiles que han enviado a incontables judíos a sus muertes para promover sus repugnantes ambiciones. Han sido socios cercanos de la Casa de Windsor y controlan personas como Eduardo VII, el gran amo de la masonería inglesa. Eduardo era el hijo de la reina Victoria y el francmasón alemán, el príncipe Alberto. Los Mountbattens, antes los alemanes Battenbergs, son parientes de sangre de los Rothschilds y Lord Louis Mountbatten organizó el matrimonio de la reina Elizabeth II con su nieto, el príncipe Philip, dos hebras iguales de la nobleza negra reptil. Mountbatten fue también el consejero del príncipe Charles. Cuando las víctimas del abuso ritual satánico me dicen que el fallecido Lord Mountbatten está entre sus abusadores, encaja en el cuadro completamente. Ese es el trasfondo desde el que vino. Los Rothschilds y los Bowers están empapados en el satanismo y tanto los Rothschilds como los Windsor Mountbattens son linajes Anunnaki reptil. Los Bowers, particularmente un hombre llamado Richard Bauer, eran líderes alquimistas y magos esotéricos en Alemania en la Edad Media. Karl Marx, el portavoz de la Hermandad para la creación del comunismo, era un estudiante de un Bruno Bauer en la Universidad de Berlín, y este Bauer era el único erudito de la Biblia registrado que escribió abiertamente que el Nuevo Testamento era una síntesis de ideas entre Séneca y Josefo, Piso. Dijo que Jesús fue la creación del autor del Evangelio de Marcos. Todavía más evidencia de que los linajes de la hermandad han sabido la verdad todo el tiempo. Los Rothschilds estaban involucrados en la Liga Tugendhat, también la Liga Virtud, que se formó en 1786 como una sociedad sexual. Sus miembros y sus esposas e hijas se reunirían en la casa de una mujer llamada Henrietta Hearst y tomarían parte en la actividad y rituales sexuales. Entre ellas estaban dos hijas de Moisés Mendelssohn, un agente Rothschild detrás de la manipulación de la Revolución Francesa, el marqués de Mirabeau, el masón también íntimamente involucrado en la Revolución, y Frederick von Hens, que se haría un agente de Rothschild muy influyente. En 1807 siguió la Segunda Liga Tugendhat, otra vez involucrando a los Rothschilds. Fue formada por el barón von Stein y se expandió rápidamente para incluir a los políticos más líderes en Alemania y muchos de los máximos jefes militares y los profesores de literatura y ciencia. William de Hesse, Casal, era miembro y el papel oficial de esta Segunda Liga Tugendhat era quitar la ocupación napoleónica de Alemania. Estaba cerca de otros grupos masónicos como los Caballeros Negros, los Caballeros de la Reina de Prusia y los Concordistas. Estos eran retoños de la antigua estructura caballeros teutónicos en Alemania y los predecesores de la sociedad Thule, la sociedad de Edelweiss y la sociedad Brill, que iban a ser los arquitectos del partido nazi. Es la misma cara con diferentes máscaras y los Rothschilds han estado detrás de la mayoría de ellos, incluyendo a los nazis. Todos estos grupos se conectan si usted cava suficientemente hondo. Esta aparentemente complicada, pero en última instancia simple, red de la banca, la empresa, la política, los medios de comunicación y sociedades secretas controla el mundo de parte de las oficinas centrales operacionales de la Hermandad en Londres.
El control del dinero y la banca vía los Rothschilds y otros es crucial para esto. Uno de los golpes más importantes de la hermandad fue la creación en 1913 de la Reserva Federal, el supuesto Banco Central de los Estados Unidos. No es ni federal ni tiene ninguna reserva. Es un cártel de bancos privados poseído por las 20 familias fundadoras, principalmente europeas, que decide las tasas de interés hoy para los Estados Unidos y presta dinero inexistente, cifras en una pantalla, al gobierno de Estados Unidos, sobre el que los contribuyentes tienen que pagar interés. Esto es lo que llamamos el déficit estadounidense. Es aire fresco. El gobierno federal de los Estados Unidos no posee ni una sola acción en la Reserva Federal y los ciudadanos estadounidenses no pueden comprarlas. Las ganancias exceden los 150.000 millones de dólares al año y la Reserva Federal no ha publicado cuentas auditadas ni una vez en toda su historia. Estas ganancias están aseguradas porque, 1. La hermandad controla el gobierno de Estados Unidos, la Compañía de Virginia bajo otro nombre, que continúa pidiendo prestado dinero de la Reserva Federal. 2. También controlan la Dirección General Impositiva Privada, IRS, la organización terrorista ilegal que recolecta los impuestos de las personas. Y 3. Controla los medios de comunicación para asegurarse que las personas nunca averigüen sobre 1 y 2. La hermandad había deseado mucho tiempo un banco central privado en América para completar su control de la economía. Cuando el francmasón líder, George Washington, se hizo el primer presidente, nombró un pelotillero de la hermandad llamado Alexander Hamilton como su secretario de Hacienda. Hamilton introdujo el Banco de los Estados Unidos, un banco central privado que empezó a prestar dinero al nuevo gobierno de los Estados Unidos, creando así el control por la deuda desde el mismo principio. Mira lo que ocurrió cuando la nobleza negra introdujo el Banco de Inglaterra, y el argumento es exactamente el mismo. El Banco de los Estados Unidos causó tanta pobreza, quiebra y rebelión que al final fue cerrado, pero poco después vino su reemplazo, la Reserva Federal. La principal operación de la banca de Rothschild en América en la primera parte de este siglo era Cohn, Love y compañía en Nueva York, que fue dirigida por Jacob Schiff. La familia Schiff vivía en la misma casa en Frankfurt que los Rothschilds en la época del fundador, Mayer Amschel Rothschild. En 1902, los Rothschilds enviaron a sus agentes, Paul y Felix Warburg, a América para tramar la creación de la Reserva Federal. Su hermano, Max Warburg, se quedó atrás para dirigir la empresa bancaria de la familia, que había sido empezada en Venecia bajo su nombre previo, la familia de Abraham del Banco. Cuando llegaron a los Estados Unidos, Paul Warburg se casó con Nina Love, de Cohn, Love y compañía, y Felix se casó con Frieda Schiff, la hija de Jacob Schiff. Otro ejemplo estupendo de los matrimonios concertados para satisfacer las demandas de los linajes y el programa. Ambos hermanos se hicieron socios en Cohn, Love y compañía, y Paul fue puesto a un sueldo anual de aproximadamente $500,000 en los años iniciales de este siglo. Esa es la clase de dinero de la que estamos hablando cuando hablamos del poder financiero de este grupo. Imagine lo que debe ser hoy. La red de la hermandad se aseguró que el demócrata y Rosacruz, Woodrow Wilson, ganara la presidencia en 1909, y su manipulador era un miembro de la hermandad líder llamado Coronel Mondelhouse. Wilson lo describió como mi segunda personalidad, mi alter ego, y dijo, sus ideas y las mías son una. Nunca un presidente ha dicho una palabra más verdadera. Como está ahora bien documentado por los investigadores, los banqueros de la élite de los carteles Rockefeller, Morgan, Rothschild, Harriman, se reunieron en secreto en la isla de Jekyll, en Georgia, para hablar de las tácticas y la naturaleza del proyecto de ley que deseaban fuera aprobado para fundar el banco que ellos tan gravemente deseaban. La isla Jekyll, parece, era poseída por los Passieurs y cada miembro del grupo era un fideicomisario de Passeur. Su portavoz político era el senador Nelson Aldrich, el abuelo de Nelson Rockefeller, el 4 veces gobernador de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, después de que Gerald Ford reemplazó a Richard Nixon como consecuencia del Watergate en 1974. La hija de Aldrich, Abby, estaba casada con John D. Rockefeller Jr.
Cuando el proyecto de ley de la Reserva Federal estaba yendo ante el Congreso, los banqueros que habían escrito el proyecto de ley se opusieron a él con vehemencia en público. Los banqueros eran muy impopulares en ese momento y querían dar la impresión de que el proyecto de ley era malo para ellos, incrementando así el apoyo público para el que sea aprobado. Este tipo de manipulación sucede constantemente y no importa que esté diciendo alguien de un evento en público. Tenemos que seguir haciendo la pregunta: ¿quién se beneficia de este suceso? ¿Y quién se beneficia de que yo crea en lo que me están diciendo? Impulsaron el proyecto de ley justo antes de la Navidad de 1913, cuando muchos congresistas estaban ya en casa con sus familias para el día feriado. Ahora, podían controlar las tasas de interés estadounidenses y hacer una fortuna prestando al gobierno dinero que no existe y cargándole interés. Para terminar el ciclo, sin embargo, tuvieron que asegurar un suministro interminable de reservas para el gobierno y, por tanto, presentaron un proyecto de ley de impuesto a las ganancias federal, también en 1913. Para hacer esto necesitaban una enmienda, la 16, a la Constitución estadounidense, y eso requería el consentimiento de al menos 36 estados. Solo 2 estados estuvieron de acuerdo, pero Philander Knox, el secretario de Estado, simplemente anunció que la mayoría requerida había sido conseguida, y el proyecto de ley fue introducido. Hasta el día de hoy, el pago hecho cumplir del impuesto federal sobre la renta es ilegal, y con todo, la Dirección General Impositiva de la Hermandad sigue haciendo eso en los Estados Unidos todos los días. Algunos pueden decir que llamarlo una operación terrorista es demasiado extremo, pero para aterrorizar a alguien, usted no tiene que usar un arma de fuego o una bomba. Usted puede hacerlo amenazando con destruir su medio de vida y desalojarlos de su casa para pagarle a usted un impuesto que es ilegal. A propósito, nota el año de estos dos eventos: la Reserva Federal y el Impuesto Federal sobre la Renta, 1913. Los números y años les importan a estas personas debido al Sol y los ciclos astrológicos, y por tanto, todos habrían sido programados para ocurrir en 1913. Mira la obsesión que los grupos de la hermandad durante toda la historia han tenido con el número 13. Cuando los Rockefellers formaron sus gobiernos del Consejo de Estado para controlar las legislaturas estatales estadounidenses, basaron la organización en un edificio numerado 1313. Para la misma razón, muchas cosas ocurrieron en 1933, porque 33 es un número esotérico muy importante que representa una frecuencia vibracional. La Dirección General Impositiva, que recolecta la tributación en América, es también una compañía privada, aunque el público cree que es parte de su gobierno. En 1863, la Agencia de Ingreso Interno se formó para recolectar la tributación, pero en 1933, ese año otra vez, vino el principio de otro golpe sobre las personas estadounidenses. 3 miembros del círculo de Prescott Bush, Helen y Clifton Burton y Héctor Echeverría formaron el Servicio de Impuesto a la Renta Interno y Auditoría. Lo registraron en Delaware, la bandera de América del estado de conveniencia, donde se hacen pocas preguntas. Prescott Bush era el padre de George Bush. En 1936, esta organización cambió su nombre y corrió como una compañía privada. En 1953, la Agencia de Ingreso Interno original fue disuelta, dejando que la Dirección General Impositiva privada recolecte todos los impuestos ilegales la mayoría de ellos, también. Esto es controlado por las mismas personas que poseen la Reserva Federal y la Compañía de Virginia, y está desangrando América. Esta agencia fue, apropiadamente, creada por nazis estadounidenses que estaban financiando a Adolf Hitler bajo la coordinación de Prescott Bush, el padre de George. Los magos negros de la Hermandad Babilónica han tejido su telaraña de engaño desde el mundo antiguo al día actual, pero porque llevan trajes elegantes en público y guardan sus batas largas y máscaras satánicas para sus rituales privados. La mayoría de las personas encuentran casi imposible comprender la verdad de lo que está ocurriendo ante sus ojos.